porque eso se ve reflejado en territorios como el Sinú o como Pasto, donde los indígenas lucharon a favor de la corona española, ¿cierto? A favor de todo esto. Lo mismo pasó por el otro lado. Conocemos lo que pasó con Bolívar alrededor de los acuerdos de libertad para las comunidades negras, que por X o Y razones terminó generando el acuerdo de Haití y que tampoco se terminó cumpliendo. Entonces tenemos un juego donde la historia es narrada por unas personas y la invitación que uno hace es: miremos las otras versiones. Entendamos que las nuevas formas de entender la historia nos invitan a mirar, por ejemplo, que fueron cientos de mujeres las que participaron en el movimiento de independencia. Hola, bienvenidos de nuevo a su programa Tertulia Cueva de Letras. La Alcaldía Municipal de Pereira, Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía les da la bienvenida a este programa. Hoy con un invitado muy especial, un invitado que con el cual comparto muchos intereses en el terreno de la narración oral, de la literatura, de la escritura, de la formación. Una gran persona que nos va a traer una charla sobre fantasmas y fantasmagorías en la historia de Colombia. Les hablo de Danilo Ramírez García, cuentero, escritor, licenciado en filosofía y literatura, tallerista. Ha ganado varios premios, como premios de cuento o el premio de novela Cámara Colombiana del Libro de Idartes en Bogotá, premio de dramaturgia en Suecia. Muy prolífero en su obra, muy pronto va a publicar su nuevo libro de cuentos, que tuve la oportunidad de leer previamente y por el cual Danilo está invitado a este conversatorio, que es en sí, digamos, un conversatorio que cierra la celebración del grito de independencia del 20 de julio, pero también abre esta fecha especial del 7 de agosto. Es decir, un conversatorio para hablar del país y de su historia, de sus fantasmas y de sus narrativas. Y que va muy de la mano con una invitación muy especial que les queremos hacer. La exposición itinerante 1819, un año significativo que nos ha traído el Museo Nacional de Colombia y que es una exposición conmemorativa en la que se agrupan memorias de varios grupos humanos que vivieron ese año de grandes transformaciones. También en la biblioteca tenemos cartas de soldados, de personas que en esa época tan parecida a esta, de tanta violencia, de guerras, se escribían con los seres que amaban. Aquí están esas cartas para que vengan a leerlas, están expuestas en una vitrina especial y desde esa diversidad histórica pues queremos ampliar cada vez más la necesidad de conversar acerca de nuestra historia en Colombia. También próximamente hablaremos de la historia de Pereira en el marco de la celebración de un nuevo año más de esta hermosa ciudad. Con ustedes, Danilo. ¿Cómo estás, Danilo? Muy bien, Carlos, muy contento. Mil gracias por la invitación. Digamos que ya desde hace un tiempo he sentido que Pereira es mi segunda casa y realmente estoy muy agradecido por la gente, cómo me ha recibido. Y bueno, el tema de hoy que digamos que nos convoca es un tema apasionante y al mismo tiempo bastante llamativo. El título como tal es bastante llamativo. Hablar de fantasmas y fantasmagorías en la historia nacional, creo que uno llama la atención a las personas que se quieran acercar, pero por otro lado nos invita a la reflexión alrededor de nuestra propia historia, no solamente como colombianos, sino como latinoamericanos y en buena parte como seres humanos, porque la historia nos cubre a todos, nos abarca a todos. Es correcto, Danilo. Quiero hacerte una pregunta en este momento especial. Es
con base en tu libro. El que va a salir, el que está en la puerta del horno, el que seguramente muchos van a querer leer, porque es un compendio de narraciones, de cuentos que están enmarcados dentro de esa historia del conflicto armado que hemos vivido en Colombia, pero de esa historia que empieza con la conquista, ¿sí? Que sigue con la colonización y que posteriormente recoge la Guerra de los 1000 días y después recoge la época de la violencia y después la época del desplazamiento. Y si uno leyera todos estos cuentos, cada cuento enmarcado en cada época, pudiera uno trazar un hilo narrativo de sangre en nuestra patria. ¿Por qué? Después de escribir este texto, ¿qué sensación te deja esa idea de nación que construimos a partir de 1819? Mira que la gente normalmente nos termina planteando que la historia de América Latina o la historia de Colombia es una historia escrita con sangre. Y creo que es parte de un discurso que se ha vuelto recurrente. En el caso del libro que tú dices que va a salir ahorita, que es el libro de cuentos, se llama Puñales en la Niebla, está encaminado no tanto a ver la historia desde una perspectiva pesimista, sino entender que en medio de tantas cosas siempre hay una luz de esperanza y siempre hay un juego desde el amor que permite resarcir la historia misma. Mira, cuando hablábamos con John Jairo, en algún momento cuando pensábamos en proponer el título para este encuentro, para este conversatorio, decíamos, salgámonos un poquito de la estructura tradicional del conversatorio de historia y miremos la historia desde otros ojos. Siempre he insistido, digamos que, y lo hablábamos con los muchachos del taller de narración oral que se está dando aquí en la biblioteca y que tú mismo estás dirigiendo. En algún momento decíamos que la historia es escrita por los vencedores o por los estados dominantes, mientras el arte y la literatura es construida por los vencedores o por las voces que son acalladas. Por ejemplo, si nosotros agarramos los libros de historia, nos van a decir, hablando de la independencia, que la independencia de Colombia fue construida fundamentalmente por hombres blancos o de ascendencias españolas o criollas, pero donde hay algunas pequeñas figuras que las aprendemos en los colegios de memoria, pero son pequeñas excepciones. Entonces cuando decimos mujeres, entonces no, se habla de fulana de tal o fulana de tal, pero no se dice la gran cantidad de mujeres que participaron en los movimientos de independencia. Lo mismo sucede con las comunidades indígenas, lo mismo sucede con las comunidades afros. Es que incluso cuando tú revisas la historia de Colombia, y creo que es un elemento que compartimos, es el hecho de encontrar el tema del cimarronazgo, y vemos que el ejercicio que hicieron los cimarrones y todos los movimientos de independencia que fueron muchísimo antes de que viniéramos a hablar de Bolívar o cualquiera de los movimientos que surgieron con los criollos, y los cimarrones logran generar todos unos movimientos de independencia reales. Y empieza el juego de manipulación por los dos lados, porque no solamente se da por parte de los grupos, digamos, realistas de la historia, que jugaron con eso también, porque eso se ve reflejado en territorios como el Sinú o como Pasto, donde los indígenas lucharon a favor de la corona española, ¿cierto?, a favor de todo esto. Lo mismo pasó por el otro lado. Conocemos lo que pasó con Bolívar alrededor de los acuerdos de libertad para las comunidades negras, que por X o Y razones terminó generando el acuerdo de Haití y que tampoco se terminó cumpliendo. Entonces tenemos un juego donde la historia es narrada por unas personas y la invitación que uno hace es: miremos las otras versiones. Entendamos que las nuevas formas de entender la historia nos invitan a mirar, por ejemplo, que fueron cientos de mujeres las que participaron en el movimiento de independencia, que quienes recibieron a Bolívar y al Ejército Libertador cuando pasaron el páramo de Pisba para enfrentarse en la batalla del Pantano de Vargas, cuando estaban pasando el páramo de Pisba, donde murieron cualquier cantidad de hombres que venían de los llanos y murieron de frío en el páramo, cuando iban cruzando, quienes los recibieron por primera vez fueron las mujeres campesinas que estaban en el páramo y les dieron su ropa. Hay unas anotaciones de un general del ejército realista
que decía, creo que era Bermúdez, que decía que los guerreros, que las mujeres guerreras que venían del llano eran unas valientes y eran dignas de temerles. Cuando tú empiezas a revisar la otra versión, resulta que ellos confundieron, los españoles confundieron, y fue porque los indígenas, los guerreros que cruzaron el páramo de Pisba, los hombres, se estaban muriendo de frío y las mujeres les dieron sus ropas a ellos para que se abrigaran. Entonces los hombres valientes y feos con los que se enfrentaron los españoles, y que están en los libros de la versión de España, eran hombres llaneros vestidos de mujeres que llegaron a enfrentarse con ellos cruzando el páramo de Pisba. Entonces no era solamente esa función que nos han vendido de que la mujer era la acompañante del guerrero, o que fungían como la compañera, incluso en muchos libros, como la prostituta que acompañaba y que le daba valor a los guerreros en un batallón. No, estamos hablando de que cumplieron funciones de, aquí en el eje cafetero hubo varios casos de mujeres que fueron y entregaron a sus hijos para la batalla, que dijeron: yo vengo a entregar aquí a mis 5 hijos para que vayan por la libertad del país. Entonces, esas memorias, esos fantasmas, son los que vamos perdiendo. Y nos los han convertido, esos fantasmas, esos personajes que trascienden en la memoria, nos los han convertido en fantasmagorías. Entendiendo la fantasmagoría como... la fantasmagoría surge en Francia en el siglo XVI, el concepto como tal. La fantasmagoría es algo creado artificialmente para producir miedo. Entonces, ¿qué se hacía? Digamos, se utilizaban espejos, se utilizaban linternas, se utilizaban lámparas para proyectar esqueletos, para proyectar fotos que generaran temor. Incluso es tan escalofriante y tan bonito el tema de las fantasmagorías que en el siglo XVIII en Inglaterra hicieron un estudio para ver cómo se asustaba más la gente. Entonces descubrieron, por ejemplo, que si la gente llegaba más cansada a ver el espectáculo, se iba a asustar más. Entonces garantizaban que si el evento se citaba a las 4, empezaba a las 5 y se dejaba a la gente esperando durante 1 hora para que estuviera cansada. Se cuadraban los horarios para que la gente llegara con hambre. Eso hacía que la persona bajara la guardia y estuviera más preparada para asustarse. Todo eso estaba dentro de esos estudios de las fantasmagorías. Entonces, cuando hablamos de fantasmagoría, hablamos de aquello que nos produce miedo, aquellos fantasmas artificiales. Entonces, cuando hablamos acá de fantasmas y fantasmagorías en la historia de Colombia, estamos hablando de unos fantasmas o de aquello que nos han vendido para producirnos miedo artificialmente, mientras los verdaderos fantasmas los hemos estado olvidando y los narramos como si fueran mentira. Es decir, si tomamos el concepto mismo de leyenda, que los que amamos el tema de la narración oral, está ahí. Y es que la leyenda es un tipo de texto de tradición oral que se transmite por medio de la palabra, pero que parte de un hecho real. A diferencia de un mito que busca explicar los fenómenos del mundo por medio de la imaginación, dirían los teóricos, la leyenda siempre va a partir de un hecho real. Entonces, ¿cuántas leyendas estamos creando en este momento y se han creado al transcurso de la historia y los hemos borrado? Dentro de un juego incluso perverso. Y ahí es donde podemos empezar a jugar con nombres. No sé, Carlos, no sé qué piensas de toda esta vaina. No, pues escuchándote, no sé por qué me viene la época de bronce. Entonces, pensar que después de la guerra de los 1000 días, que dejó una gran cantidad de muertos apenas en los inicios de la fundación del país, y deja una cantidad de muertos, también deja derrumbada la idea de nación. Es decir, ya nadie quería creer en este proyecto de nación, nadie. Todo el mundo estaba disperso. Creo que era el presidente Olaya, no recuerdo, quien propone entonces hacer que en las plazas principales de las ciudades se erga una estatua de Simón Bolívar. Y se empieza a construir una narración
y entra el concepto nuevamente pues fantasmagórico, pero ya no desde el terror, sino desde una construcción de un mito de bronce, que es lo que decían los historiadores. Un Bolívar con charreteras, perfecto, botas lustradísimas, dorado, ¿cierto? Unos soldados impecables, unas narrativas en los libros de historia donde se dibujaban incluso con uniformes que desconocían esa parte de la historia en la cual pues el frío había matado a más de uno en el páramo y cómo las mujeres cubrían a estos hombres con sus ropas. Yo pienso que ahí, es decir, ahí se construye otra historia para poder recuperar ese mito de nación. Y a partir de ese proceso de historia que queda anclado en las cartillas pedagógicas, se empieza a construir un imaginario que no es, un imaginario fantasmagórico, ¿o no? Lo que pasa es que viene un juego que es bastante interesante, lo colocamos en esos términos. Colombia es una nación que yo creo que Latinoamérica digamos que Latinoamérica se ha definido como un continente, por llamarlo de alguna manera. Nos ha costado mucho entender el tema del mestizaje. Mucho, nos ha costado muchísimo entender el tema del mestizaje. Seguimos defendiendo las diferencias. Antes se le llamaban razas, en la época de la colonia le llamaban razas, hoy en día le llamamos etnias, pero se siguen trazando líneas que sesgan y separan a las comunidades dentro de una perspectiva incluso hasta macabra, porque no hemos salido de eso. Pero por otro lado tenemos que, primero nos agarramos con los españoles, todo el tema de la conquista, la colonia, listo, nos acostumbramos. Porque es que viene el punto donde yo me acostumbro a vivir de X o Y manera. Entonces, los que somos esclavos, pues hombre, tengo mi techo, tengo mi comida y así hemos vivido todos, pues ¿para qué más? Cuando se empiezan a generar las modificaciones y sabemos que ya eso viene por otra cantidad de razones, donde incluso está implicados los reyes de Borbón en España con las determinaciones que se toman desde allá después del famoso hito de Pepe Botellas, que fue el hermano de Napoleón. De Pepe Botellas, que todo el mundo sabía que era un alcohólico que tomó el poder de España, y bueno, eso es otra parte de la historia, pero termina repercutiendo en cómo nos definimos. Entonces viene la independencia, ¿listo? Y viene una de las cosas curiosas de la independencia de Colombia puntualmente, y es que para mí, como amante de la historia, porque no soy historiador, y en eso sí quiero ser muy respetuoso, el acta de independencia de Colombia, puntualmente la de Monpós, me parece preciosa. Pero cuando tú lees el acta de independencia de 1810, que fue la que se firmó después de que se agarraron de las mechas por un florero, en teoría, es vergonzoso. Cuando tú te lees el acta de independencia de 1810, dice: rechazamos el poder del virrey de España, pero juramos lealtad al rey de España. Es decir, en el acta de independencia de Colombia lo que dice es: nosotros no queremos virreyes acá porque lo que queremos es que el rey de España nos reconozca como sus iguales. Eso es como la independencia. Mi papá decía que era una independencia chimba, porque es la independencia del chino adolescente que dice: mamá, yo me quiero independizar, me quiero ir de la casa, pero yo vengo acá a lavar la ropa y usted me da la comida. ¿Ve? Entonces no hay una independencia como tal, y eso nos va a llevar a un elemento bastante curioso, y es: nos independizamos y ahora ¿cómo nos vamos a gobernar? Entonces empieza el agarrón entre los centralistas y los federalistas para ver quién va a gobernar esta nación. Bien, excelente entender esos conceptos de independencia, de patria boba, de una constitución pues absolutamente decadente que se propuso en ese momento. Y después viene Rafael Núñez. Pero yo no quiero perder como el hilo de esta conversación, el sentido de esta conversación, que además me parece muy ficcional, muy bello, y tiene que el tema de la fantasmagoría. Si pudiéramos analizar qué fantasmagorías arrojó esa constitución, qué fantasmagorías se arrojaron después de Núñez y qué fantasmagorías nos dominan ahora, en esos términos,
¿Qué pasaría? ¿Qué pasó en esa época? Ok, vamos por partes. Si hablamos de fantasmagorías, agarremos las mismas narraciones, la misma tradición oral como para jugar desde la narración, desde la cuentería, dirían algunos. Listo, entonces, por un lado tenemos el virrey de Sámano. Recuerda que el virrey de Sámano era el virrey del nuevo reino de Granada. Si echamos un poco para atrás, recordemos que tenemos varios virreinatos, y el virreinato de la Nueva Granada, que era todo ese territorio, incluidos pues otros países, estaban gobernados por un virrey. Era el que rendía cuentas al rey de España. Uno de los fantasmas que se dicen que habitan todavía en Colombia, porque no es solamente donde murió, porque la historia dice que Sámano alcanzó a huir cuando llegó toda la gente a lincharlo. En la Candelaria en Bogotá, bajó todo el mundo, estaba en la plaza, subieron la montaña a lincharlo en la casa del virrey, y el virrey se logró escapar. Dicen que dejó una huaca impresionante dentro de la casa, donde todavía hay gente que la sigue buscando. Pero en la época de los huaqueros, allá en la década de los años 60, 70, 80, esa casa tuvieron que militarizarla para poder protegerla, porque la gente quería literalmente tumbarla. A Sámano logra escaparse a lomo de mula, y pues a lomo de mula la única vía de escape era salir de Bogotá, en esa época era Chico, agarrar el camino real que lo llevaba hasta Honda, que estamos hablando que eran aproximadamente 6 días, y en el puerto de Honda agarrar bote que lo llevara por el Magdalena hacia arriba, donde estaba pues digamos la parada de Monpós, y de ahí se agarraba hacia arriba haciendo una curva para llegar a lo que se llamaba las tierras de eso se llama, había una comunidad indígena que le daba el nombre, memoria. Bueno, digamos que es actualmente lo que es el puerto de Barranquilla, y de ahí subían hasta Cartagena. Es decir, era un viaje endiablado. No tengo datos claros de si logró escapar o no logró escapar. Y lo interesante desde la narración es precisamente que hay muchísimas historias del fantasma del virrey de Sámano que todavía se escucha cargando sus alforjas de oro por algunos caminos, por algunos valles, por algunos, digamos, lugares cercanos al Magdalena. Entonces ahí ya empezamos a cruzar los elementos de un fantasma que surge desde la trascendencia de lo que hacía, que en este caso es el avaro, y no la fantasmagoría, que es algo que nos fabrican. Volviendo a la pregunta que tú estás diciendo, entonces, ¿qué nos han fabricado? Nos han fabricado elementos como la incapacidad de gobernarnos, y nos lo hemos convertido en un elemento propio desde la patria boba, que bueno, en 6 años, cerca de 18 presidentes, dice mucho de un país. Entonces, la patria boba es precisamente porque no sabemos qué vamos a hacer, y tenemos 2 ejemplos históricos en el momento. Entonces decimos, o nos gobernamos como los Estados Unidos, ¿vale?, que ya estaban como nación, que ellos eran federalistas, o nos gobernamos como los franceses, que ellos eran centralistas. Entonces aquí teníamos un agarrón de mechas entre ver qué somos, si somos centralistas o federalistas. Entonces ahí está Nariño, ahí está Santander, ahí está, bueno, toda esta cantidad de patriotas que conocemos peleándose por cómo nos vamos a gobernar. Entonces, durante una época somos federalistas, que cuando nos llamamos Estados Unidos de Colombia, ¿cierto? En ese momento fuimos federalistas, en otra época hemos sido centralistas. Y quien termina determinando que somos centralistas es el señor, poco querido, la verdad, poco lo aprecio, debo reconocer que aunque amo la historia de ese personaje, no lo quiero mucho, el señor Rafael Núñez. ¿Listo? Rafael Núñez viene con una influencia de los ilustrados, por así decirlo, porque era un gran lector. Trae una alta influencia del romanticismo. Estamos en pleno romanticismo en Europa. Si tú te vas para Europa, estamos en pleno romanticismo, ¿cierto? La libertad de pensamiento, tenemos el exacerbar las emociones y los sentimientos, pero también está el elemento de el sentido patrio, la nación. La nación como... Ese es un sentido romántico. Entonces surgen los himnos. Entonces Núñez nos regala el himno nacional, el escudo, la bandera, todos los símbolos. Nos trae el romanticismo europeo, lo volvemos bastante criollo, pero romanticismo a fin de cuentas.
Pero la Constitución de 1886 tiene unos elementos que son complejos. ¿Por qué? Mientras está el romanticismo en Europa, fíjate, en 1886 también están surgiendo todos los movimientos de izquierda en Europa. Es decir, aquí Marx está en pleno furor. Y nos traen esa idea con las banderas rojas. Obviamente aquí no estamos hablando de marxismo ni comunismo para acá. Lo que nos trae es lo que se llamaría el pensamiento liberal. Y el pensamiento liberal es rechazado de forma tajante por parte de Rafael Núñez, que es uno de los pocos presidentes costeños que ha tenido Colombia, ¿cierto? Y su vicepresidente, es que es una ironía, Carlos. El presidente no quiso gobernar desde Bogotá, que era la capital en ese momento, porque consideraba que el país debía gobernarse desde las provincias, y eso me parece del carajo. ¿Por qué? Porque permitía estar con la gente. Lo que me parece más divertido es que, como estaba lejos, entonces el que estaba gobernando era una clase de ir y venir entre dos visiones, una conservadora, que era la de Núñez, y una ultraconservadora, que era la de Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro era el vicepresidente, el fundador del Instituto Caro y Cuervo, con Ángel Cuervo, con Maestro Cuervo. Pero mientras Rafael Núñez decía que el país debía gobernarse desde una estructura conservadora respetando los planteamientos de Bolívar, ¿cierto? Miguel Antonio Caro decía que las actas constitutivas y las leyes en Colombia debían escribirse en latín y darle la posibilidad de elección y de votación directamente a los curas. Imagínense, ya eso era mucho decir para la época. En la Constitución del 86 se consagra Colombia a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y se define a partir de las políticas que devengan directamente del Vaticano. Y ese acuerdo se ratificaba en cada Semana Santa. Entonces, pues obviamente los liberales se pegan la embejucada y pues como bien sabemos, eso es uno de los detonantes para que estalle la Guerra de los 1000 días, ¿cierto? Y que concluiría en 1902, 1903, cuando los colombianos nos damos cuenta que perdimos Panamá. Hablando de fantasmas, te tengo una historia, mira. ¿Has escuchado del Batallón Rajado? El Batallón Rajado. Lo escribió un gran amigo al que admiro profundamente, que se llama Gonzalo España. Y él escribe sobre un batallón. Resulta que cuando se fueron los franceses en la construcción del Canal de Panamá, ya estamos en esa época, pasa una vaina curiosísima, Carlos, y es que se empieza a propagar una enfermedad terrible en Panamá. La malaria. La lepra. La lepra, ya. Se empieza a producir una epidemia de lepra terrible. Y estas personas, lo que pasaba aquí no en Panamá, digamos en la actualidad, sino aquí en Colombia, lo que fue en su momento Agua de Dios. Agua de Dios. Agua de Dios, que era un pueblo solamente para leprosos. Allá pasaba que había un pueblo en Panamá que era solamente de leprosos y la gente les tiraba comida, pero eran habitantes de calle, porque pues tenían sus cultivos, pero pues eran unas condiciones deplorables y terribles. Y resulta que un comandante del ejército liberal en Panamá decide armar un batallón para enfrentarse contra los conservadores, porque Panamá fue uno de los últimos asentamientos liberales que sobrevivieron, porque el ejército conservador en mucho del territorio nacional ganó la batalla. Y se autoproclamaron como el Batallón Rajado. ¿Qué era lo terrible? Pues que el Batallón Rajado, que era un batallón de leprosos, apenas aparecía en batalla, todo el mundo salía corriendo. Nadie le daba batalla a ese batallón, todo el mundo salía corriendo y le subía. Entonces es una historia fantástica, real, pero volvemos al tema. Son fantasmas que habitan aún los territorios. Porque es que el fantasma, desde lo histórico, no es lo que nos produce miedo. Lo que nos produce miedo en realidad está más atado a la fantasmagoría. Está más atada a aquello que es artificial. Le tenemos más miedo a lo que nos han vendido como aquello a lo que le debemos tener miedo. Hay una teoría que habla de los imaginarios urbanos. No sé si les pasa aquí en Pereira, yo creo que sí. Que hay un barrio que la gente considere peligroso.
Y la gente dice, no, no se meta a ese barrio porque es peligrosísimo. El parque del infierno. Bien. Y la gente no va para allá. Y si yo le digo, Carlos, es que me invitaron a tomarme unas fotos y voy con mi portátil a tal barrio, ustedes que son de acá me van a decir, Danilo, no vayas para allá con el celular en la mano, no cargues el computador porque es peligroso. Yo voy con el computador y el celular y no me roban. Pero resulta que se ha construido un imaginario. Y ese imaginario trasciende por encima de la acción misma. Y puede que el lugar no sea peligroso, pero sus elementos históricos lo han convertido dentro del imaginario colectivo en un lugar peligroso. Y eso pasa no solamente con los lugares de miedo, pasa con todo tipo de espacios. Joaquín Sabina hablaba de Comala en una canción que decía: de Comala aprendí que en el lugar que has sido feliz no debieras volver, porque uno debería quedarse con el recuerdo hermoso de lo que fue, porque si vuelves a ese lugar probablemente te vas a decepcionar. Es como volver con la ex. Es como lo que Borges plantea, uno no vuelve al sitio, al lugar donde amó, uno vuelve al tiempo donde amó. Es otra versión distinta. Entonces ahí está el juego de qué es lo real, cuáles son esos fantasmas a los cuales realmente volvemos como colombianos y que son parte de nuestra historia y que nos han llevado a olvidar, y que el fantasma está pegando el grito diciendo por favor no me olviden. Y otra cosa son esos lugares de miedo que nos han vendido y que les tememos porque son artificiales y se han diseñado precisamente para eso. Por ejemplo, nos han vendido la idea de que Panamá se separó de Colombia por culpa de que Estados Unidos nos lo quitó. Y eso es una fantasmagoría. El fantasma real es que frente a un Estado, en esa época, que tenía absolutamente olvidadas las provincias, se dio la posibilidad de que, y es que la historia es compleja, porque le ofrecen al presidente de la época, en ese momento estaba como presidente Marroquín, estaba como presidente Marroquín, y a Marroquín le ofrecen la construcción del canal, y decide que no por el pensamiento, el tema de liberales y conservadores. Y viene un elemento complejo que realmente se venía cocinando desde antes, durante el poco tiempo que estuvo gobernando el señor Miguel Antonio Caro. Y viene todo este elemento con Marroquín y posteriormente con, ¿cómo se llama el presidente que vino después de Marroquín, maestro? ¿Cómo se llamaba? Espere. No, el que vendría allá fue el presidente más anciano de la historia de Colombia. Se llamó, bueno, ahorita me acordaré. Terminó gobernando desde Anapoima porque el frío de Bogotá le hacía daño en los huesos. Este señor, San Clemente, presidente San Clemente, termina firmando el acuerdo de entregar, pero es porque ya había todo un montón de vainas habladas, estaba todo lo de Varila, que lo habían nombrado plenipotenciario. No sé si conocen el concepto. Plenipotenciario es una persona que tiene todo el poder. Todas las facultades. Él tenía la posibilidad de decidir cualquier cosa porque lo nombraron plenipotenciario de Panamá, siendo francés. Y es el que termina firmando en un buque por fuera de Colombia, acompañado del presidente, firmando, pero es porque ya estaban las tropas de Estados Unidos ahí diciendo, bueno, o firmamos o firmamos. Pero es que todo el mundo dice, es que Estados Unidos lo tomó. La obra de teatro Panamá. Panamá. Pero en el fondo tiene que ver con la ausencia de Estado frente a un territorio nacional que estaba olvidado. Y voy a ser malvado, pero es lo mismo que pasaría si habláramos de un fantasma en construcción llamado San Andrés y Providencia. Que no hay un juego serio y se puede convertir en un fantasma. Y lo mismo puede pasar con otras cosas. Pero nos lo venden como una fantasmagoría para no mirar el fondo del asunto. Esa puja liberales conservadores entonces ha estado marcando nuestra relación fantasmagórica a lo largo de los siglos hasta hoy día. Es un asunto
Interesante ver cómo desde la misma fundación, esas mismas pujas son las que no nos dejan ver las posibilidades de desarrollo. No, pues que nos venden el juego desde lo facilista. Ideológico. Y voy a ser malo, pero es que ahorita hablar de liberales y conservadores parece un chiste. Porque hablar de liberales y conservadores actualmente ya hubo un cambio gigantesco. Porque tenemos una historia, guerra de los 1000 días. Después de eso, pues ya viene un periodo de transición tranquila, comillas, 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 de paz, que es cuando llega la famosa industrialización a Colombia, porque es parte de los acuerdos del canal con Estados Unidos. El acuerdo habla de una cantidad de pago en dinero y otra parte del pago en especia. Y ese pago en especia son maquinarias que nos envían especialmente, las vamos a utilizar para fabricación de calzado, lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas industrias y fortalecer lo que estaba cogiendo fuerza en esa época, que era toda la parte del eje cafetero. Porque ya se había creado la Asociación Nacional de Cafeteros, ya existía. Desde finales de 1800 ya tenía un buen posicionamiento, y de por sí hay varios documentos sumamente interesantes que dicen cómo ellos aportaron dinero dentro de la guerra de los 1000 días, especialmente para respaldar movimientos liberales. Pero ahí se da un giro, y es que tenemos un periodo de lo que llaman calma chicha, y es que sabemos que todo está tranquilo, pero se viene una tormenta de Dios y Padre mío. Ya está llegando la influencia ya no del pensamiento liberal, sino del comunismo. Ya se han dado movimientos fuertes en otros países de América Latina. Y posteriormente surgirían otra cantidad de héroes en la patria. Pero una transformación política tristemente vinculada a otro tipo ya no de fantasmas, sino de fantasmagorías que empiezan a agarrar fuerza desde los años 70 y 80 para acá, que tienen que ver tristemente con estos elementos del narcotráfico. Correcto. Con estos elementos de otro tipo de juegos que sabemos que han estado vinculados por muchos factores y que están relacionados directamente a eso que llamamos fantasmagorías. Mi inquietud para el maestro es, con base a lo que nos dice, la verdad que yo sé de la separación de Panamá de nuestro territorio de Colombia, se da por la injerencia de Estados Unidos, en el cual pues tengo entendido que dieron $7 millones y le dejaron a Colombia la posesión de las islas de Providencia, San Andrés, Santa Catalina. Sí fue posible que por la mala administración de esa época, pues claro que tuvieron la oportunidad de independizarse, pero para mí directamente fue la injerencia de Estados Unidos con sus políticas de expansionismo e imperialismo. Luis, totalmente de acuerdo en un 99.9%. Es decir, si tú recuerdas quién era el presidente de Estados Unidos en esa época, que estamos hablando de la política de el garrote, ¿listo? Efectivamente, Estados Unidos tenía una visión expansionista total y era lo que estaba vendiendo el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, cuando tú revisas, te vas a encontrar con que la propuesta de construcción del canal originalmente no era por Panamá. La construcción del canal original era por Nicaragua. Lo que pasa es que en esa época pasó un huracán terrible e hizo que desistieran de hacer la construcción del canal en esa parte, porque se consideraba que construirlo por Panamá era en extremo riesgoso desde lo económico, por lo que había pasado con Francia. Muchas enfermedades como la malaria, como la fiebre amarilla. Entonces era muy caro. Cuando se da lo de Nicaragua, coincidieron las cosas y se terminó construyendo el canal de Panamá. Efectivamente, Estados Unidos no solamente tiene y ha tenido históricamente una perspectiva expansionista tenebrosa en muchos y ha tenido injerencia en muchos elementos de la historia del continente. Concretamente, yo pensaría que si en su momento el Estado no hubiera dejado el Estado de esa época no hubiera dejado abandonado a Panamá como estaba sucediendo, los panameños no habrían aceptado tan fácilmente el hecho de separarse del país. Porque si en este momento tú le ofreces a una parte del país, que sabemos que hay varias partes de nuestro territorio nacional que están en un nivel de abandono terrible,
les ofrecieran la posibilidad de independizarse y que les dieran el capital para poder arrancar, porque fue lo que le ofrecieron a fin de cuentas a Panamá, porque a Panamá le ofrecieron que si se independizaban, una cosa fue lo que le dijeron a Colombia, pero lo que le dijeron a Panamá fue, si ustedes se independizan, nos unimos y Estados Unidos los va a respaldar económicamente durante 100 años. Y la única condición es que durante esos 100 años nosotros somos dueños del 50% de las ganancias del canal, el otro 50% es suyo. ¿Cuándo se culminó? 2002. Y ya Panamá no le debe un solo peso a Estados Unidos y ellos en este momento tienen el 100% de las ganancias. Pero eso se lo habían ofrecido también en su momento a Marroquín. Y Marroquín dijo, no vamos a hacer acuerdos con un país liberal. Entonces, estoy de acuerdo, la injerencia de Estados Unidos juega un papel fundamental. Pero cuando yo veo una persona que está pasando hambre y llega otro y le da comida, lo más probable es que el que tiene hambre se va a ir con el que le está ofreciendo comida. Agradezco y celebro cualquier evento sobre historia, que precisamente eso es lo que nos hace falta. Y eso como comentario, también como comentario el asunto de los fantasmas, lo fantasmagórico, eso subsiste hasta ahora. El último fantasma que se dio fue hace poco, cuando el sí o el no, ya saben, todo lo que se dijo falsamente. Bueno, comentarios. ¿Cómo vamos a, pregunta concreta ya, cómo vamos a suplir esa falencia? ¿Cómo vamos a llegar a las comunidades? ¿Sí? Para curarnos, porque la falta de conocimiento lo que nos ha mantenido amarrados, pero todo es un proceso y estamos viviendo el mejor de los momentos dentro de estos procesos. Dos cosas, entonces, por un lado lo que tiene que ver con lo económico, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que entender que todo lo que llamamos hitos, momentos chiquiticos, históricos, responden a unas características, pero uno, hay que entender que la historia no es lineal, y eso está más que estudiado. ¿Listo? No es lineal, no es que pasó esto y esto y aquí. ¿Listo? No, la historia es un conjunto de elementos que se cruzan, es sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más probable es que su merced se va a encontrar con que no, es que la independencia de Colombia se dio porque se agarraron por un florero. Me dice, no señor, ese fue el detonante, pero ya habían un montón de cosas antes. No, es que ahorita las marchas de los muchachos fue por lo de la reforma tributaria. No señor, eso fue un detonante. Entonces empezamos a entender que la historia viene atada a un montón de elementos. ¿Qué podemos hacer para llegar a las comunidades? Hombre, no se trata de que nosotros, los pseudointelectuales, lleguemos a las comunidades. Es que le demos voz a las comunidades. Se trata de entender que la historia se construye en el trasegar de la vida misma, que la memoria está en la palabra de los abuelos, que si yo quiero conocer qué pasó en el Bogotazo tengo 3 opciones. Normalmente yo le apuntaría a 4. Usted tiene una opción, irse al libro de historia, aquí en la biblioteca hay un montón. ¿Sí o no? Segunda opción, léase 100 años de soledad y ahí le va a contar otra versión. Tercera, léase los textos que han escrito algunos historiadores de las versiones contrarias a la dominante. Y la cuarta, que es a la que los invito a ustedes, siéntese y hable con su abuelo. ¿Por qué? Porque puede que él no haya vivido el Bogotazo, pero su papá sí. Es que, hombre, creemos que Colombia es un país que tiene mucha historia y apenas llevamos 200 años. Es que llevamos apenas 200 años de historia de independencia y eso no es nada. No es nada. De nación. Como nación. Digamos desde el grito de independencia. Y si usted empieza a sentarse, puede echar para atrás fácilmente para poder encontrar versiones de primera, segunda, máximo de tercera mano. Saca el cálculo, Carlos. Yo tengo 41 años. Le pregunto a mi papá, estoy echando ya 60 atrás. Es decir, si yo reviso, le pregunto a mi papá, si él le preguntó a su abuelo, y te puedo decir que ya te estoy hablando de principios del siglo XX. Y es una versión que proviene desde mi casa.
Pero muchas veces olvidamos a los abuelos, no queremos escucharlos, pero sí queremos saber de historia. Entonces es como los que van a un museo a ver indígenas, que tan bonitos que se ven las piedras de los indígenas de los museos, pero no los quiero ver pidiendo monedas en la calle porque qué cosa tan maluca. Entonces tiene que ver con el hecho de aprender a escuchar al otro y de entender que en el otro hay siempre una historia por ser contada. Y las comunidades tienen su historia para contar. Y si jugamos a ir y venir, mejoramos nación. Y que en el otro también habita el fantasma y la fantasmagoría. Y es que los fantasmas están en las casas. Mira, hay un libro que se lo recomiendo un montón. El libro se llama El Museo Imaginado. Ahorita no recuerdo el nombre, es de un escritor francés. Y dice que los álbumes de fotos, todos ustedes allá en las casas, ustedes aquí que están en el auditorio, busquen un álbum de familia. Los que tenemos todavía álbumes familiares, ¿cierto? Todavía conservamos álbumes familiares, no solamente Facebook. Cojan el álbum familiar, ábralo y mire que detrás de cada foto hay toda una historia de vida, toda una memoria que regresa a nosotros solamente por una imagen. Y si eso pasa con una foto de mis abuelos en 1923, ¿qué es lo que pasa si buscamos los cuadros y los retratos o las cartas de amor que se escribían los amigos de la independencia? Las cartas que se escribían entre Santander y ¿cómo se llamaba este? El que en átomos murió, voló. Mateo. Y Mateo. Ricaurte, que murió en San Mateo. Ricaurte. Hay unas cartas de amigos diciéndole, hermano, es que yo no quiero hacer esto. Cartas de amigos. Ahí es donde está realmente la historia. Eso es. No los busquen en Google, porque ahí no va a estar. Bueno, amigos, esta conversación enriquecedora ya va llegando a su final. Les queremos agradecer a todos el estar con nosotros en este momento, en esta horita de deliciosa charla alrededor de la historia e insistir en invitarlos a que vengan a la biblioteca pública. Está abierta, está al servicio público y acá tenemos una exposición bellísima sobre 1819, un año significativo, donde ustedes podrán ver algunos apartes de estos procesos de los cuales hemos estado hablando, que con las cartas de amor y con las cartas de soldados de la independencia, de soldados de la época de la violencia, ahí vamos a encontrar muchos testimonios que seguramente a ustedes les va a tocar el corazón. Entonces, dándole un gran agradecimiento a Danilo por esta deliciosa conversación. Muchas gracias. Y al público asistente que está acá, por venir y acompañarnos el día de hoy, pues nos despedimos con un fuerte aplauso para que se sienta. Y los esperamos en una próxima tertulia Cueva de Letras, siempre con autores de la ciudad, siempre con personas cercanas, hablándonos de algo que para nosotros es importante, nosotros mismos, nuestra historia. Gracias. Muchas gracias.